Buenas tardes, vamos a empezar un servicio esta tarde y hoy, por la gracia de Dios, vamos a predicar Jesucristo, verdadera comida y verdadera bebida. ¿Sí? Así como nos alimentamos a nuestro cuerpo, también nuestra alma necesita alimento. Nuestra alma necesita que esté pues alimentada, fortalecida, y el alma no se puede alimentar con alimento físico, como el cuerpo. El alimento del alma es la palabra de Dios. El alimento del espíritu es la palabra de Dios. Y Jesucristo es el pan de vida para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y así lo marca la Escritura en el Evangelio de Juan 6:55, dice la Santa Palabra: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. He ahí, está hablando de una forma espiritual. Cuando estas palabras las dijo Jesucristo, mucha gente pues dio la espalda y se fue, porque no entendió, no pensaron que estaba hablando en una forma espiritual, y entonces dice: este hombre está loco, ¿cómo vamos a comer su carne y cómo vamos a beber su sangre? Pero él estaba hablando en una forma espiritual. En el Evangelio de Juan 6:35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dice la Escritura que cuando estuvo Jesucristo aquí en la tierra, pues multitudes lo seguían. Había mucha gente que seguía al Señor, pero de esa gente, muchos lo seguían porque hacía milagros, porque hacía señales, porque la comida física la multiplicaba. Unas veces daba de comer a 5,000 personas, aparte de sus familias, otras veces más gente, y por eso seguían al Señor y lo querían hacer rey, porque pensaban que ya tenían pues solucionado el problema del alimento físico. Y Jesucristo los reprendió y les dijo: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida que perece, o sea, la física. Y le estaba diciendo: miren, hay una comida más excelente, hay una comida eterna, que esa comida es para el alma, es para el espíritu, porque el cuerpo es transitorio, el cuerpo pues es terrenal, es carnal, pero hay una comida más excelente, y esa es la que quiero que ustedes coman. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, dice el Señor. Y es lo que no entendían, pero así estamos nosotros también. Por ejemplo, si aplicamos este pasaje en nuestras propias vidas, pues veremos que ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús hoy en día? Bueno, pues para que te solucione un problema quizás de enfermedad, que te solucione un problema terrenal, un problema humano. Y eso sí puede hacerlo el Señor, pero Él va más al fondo. Él va hacia tu alma. ¿Dónde va a quedar tu alma, tu espíritu? Que esté fortalecido, que esté bien alimentado, porque si no, dice la Escritura que una persona, si no se alimenta de Jesús, enferma, su alma enferma. ¿Y cuál sería una enfermedad en el alma? Bueno, pues el pecado.
cuando la persona no se alimenta de Jesús, cuando no come su carne, pues esa persona está débil, esa persona tiene muchas dudas, tiene muchas confusiones, quizás es soberbia, quizás tiene muchas envidias, está enferma esa alma. Entonces, ¿cómo se va a curar esa alma? Con la carne de Jesús. Entonces, ¿cuál es el alimento? ¿Cómo se va a alimentar esa alma? Con la palabra del Señor, buscando el conocimiento de Cristo, buscando acercarse más al Señor, porque si uno se acerca al Señor, del Señor emana toda bendición, de Jesucristo emana la santidad, emanan las bendiciones, y esa alma se fortalece. La sangre de Cristo vigoriza al espíritu hacia la inmortalidad. Por eso es importante que, dice la Escritura, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. ¿Sí? Volvemos en un momento. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Bien, así como estábamos explicando, que quizás somos niños espirituales, pero queremos crecer, queremos estar fuertes. Así como un niño, para que crezca se le tiene que dar el alimento. Así también en lo espiritual, tenemos que crecer, tenemos que comer de la palabra del Señor, tenemos que ir a la oración, tenemos que conocer más a Cristo. Dice la Escritura en Efesios 4:13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo se puede crecer? Mientras más conoces a Cristo, mientras más estás en oración, mientras más estás en la lectura de la palabra, estás conociendo al Señor. ¿Cómo te vas a alimentar de Cristo? Bueno, quiero explicarte. Cuando la persona inicia en el cristianismo, se arrepiente y empieza a creer en ese Salvador, en ese Cristo. Pero hay algo más, ¿sí? Cuando uno se arrepiente, comprende el sacrificio del Señor en la cruz, ve cómo lo flagelan, cómo a Cristo lo juzgan injustamente, cómo lo azotan, lo golpean, lo abofetean, le dan de latigazos, cómo lo crucifican en una cruz. Entonces, cuando tú estás pensando en el sacrificio del Señor, tu alma se está alimentando. ¿Por qué? Porque te estás acercando a lo de Dios, te estás acercando a ese Dios invisible que se hace visible a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú elevas tu pensamiento a Dios, cuando tú estás en oración con Dios, cuando tú estás leyendo la palabra, tu alma se está alimentando, tu espíritu se está alimentando, y entonces vas creciendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque el alimento de tu alma es Cristo, es el pan de vida, es la comida que necesita tu alma, tu espíritu. Te quiero poner un ejemplo
para que se entienda más claro. Por ejemplo, el cuerpo, las personas se alimentan en el cuerpo. Es un alimento físico, pero el cuerpo es transitorio. Aunque la persona se alimente, pues se va a envejecer. Primero va a crecer, luego madurar, luego va a empezar a envejecer, quizás el pelo se le va a empezar a caer, las piernas le van a empezar a flaquear, aunque se siga alimentando, quizás los dientes se le van a empezar a caer. Entonces es un alimento transitorio, es como una sombra de lo eterno. El cuerpo es sombra también, el alimento es sombra, pero el alimento que da Cristo Jesús es para vida eterna, y eso se lo da a tu alma, a tu espíritu. Jesucristo decía: yo soy el pan de vida. Yo soy, no hay más. El Señor dice en su palabra: mi carne es verdadera comida y mi alma y mi sangre verdadera bebida. ¿Por qué? Porque hay un plan eterno de Dios para cada uno de nosotros, y ese pan de vida es Cristo, ¿sí? Es el maná, es el pan que viene del cielo, es la palabra del Señor que viene de arriba, viene del cielo de Dios. Cristo mismo es la comida, ¿sí? Para que vayamos entendiendo, y por eso cuando uno empieza a entender esto, sus pensamientos van cambiando, se van transformando, y entonces ya no está pensando la persona en los vicios, en la bebida, en el alcohol, en los bailes, sino ahora está pensando en Cristo, y su alma se está alimentando. Quiero leerte una porción de la Escritura en Isaías 40:31, para que vayamos viendo. Empieza una transformación. ¿Por qué? Porque ahora no nada más tu cuerpo se alimenta, sino ahora también se alimenta la otra parte, que es tu alma, y las tres partes, que es espíritu, alma y cuerpo, están llenos de Dios cuando se va al Señor. Viene una transformación al leer la palabra de Dios. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová. Y dice: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque quiero decirte que cuando yo estoy cansado, cuando mi alma está atribulada, ¿qué tengo que hacer? Pues abrir mi Biblia y empezar a leer en las mañanas, para que Dios me dé ese pan de cada día. Porque en el Padre Nuestro dice que Dios da el pan de cada día. Entonces uno busca ese pan espiritual, y al leer la palabra, Dios llena, Dios fortalece nuestra alma, Dios quita las dudas que la persona pudiera tener. Dios es el que da el alimento, y ese alimento se llama Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué tendrán nuevas fuerzas? Porque su esperanza está en Él, en Dios, en Cristo Jesús. Dice: levantarán alas como las águilas. O sea, es una imagen, una figura
que Dios pone para que veas cómo las águilas cruzan los cielos con una fortaleza. Así la persona que cree en Cristo, la persona que siempre está pensando en Cristo, en esas oraciones, está fortalecido, está fuerte espiritualmente. No hay debilidad, no hay confusión, no hay duda. ¿Por qué? Porque siempre se está alimentando de la carne de Cristo, que es su palabra, que son sus dichos, que son sus enseñanzas, y entonces la persona se le quita toda confusión y ve con una claridad tan grande. Dice la Escritura, aquí en Isaías 46, aquí le está hablando al profeta, y le está diciendo: voz que decía, da voces. Y yo respondí, dice el profeta, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, y ciertamente como la hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué hermoso. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Quiero decirte, Jesús es el pan de vida. Pero hay un pan engañoso, que allí no quiero que entres tú. Quiero aclarártelo, porque si no, pudieras estar engañado, ¿sí? ¿Cuál es el pan engañoso? Algunos dicen, bueno, yo ya oré, bueno, yo ya leí mi Biblia, yo ya hice misericordias, yo ya fui al hospital a ayudar a las gentes, yo ya llevé la palabra. O sea, como que se justifican en sus obras. Y ese es un pan engañoso. ¿Por qué? Porque la persona no puede hacer nada. Todo lo hace Dios a través de la persona. Mejor decir, siervo inútil soy. Y por eso pongo mi esperanza en ese Cristo crucificado. Por eso pongo mi esperanza en Dios. En ese Cristo medito día y noche. Me acuesto orando a Él, me acuesto pensando en Él, le doy gracias por el día y me levanto invocando su nombre también. Él es todo para mí. Yo no hago nada. Cristo lo hace todo. Y si yo hago algo, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi consuelo es Cristo. Mi esperanza es Cristo. Yo pongo mi esperanza en Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo hace Cristo. Nadie puede hacer la obra de Dios. La obra de Dios, solo Dios mismo la puede hacer. Y si nosotros hacemos esa obra, es que Dios la hace a través de nosotros.
Es importante entenderlo porque si nosotros nos vamos a justificar por nuestras obras, ya estamos mal. Nos estamos alimentando y nos estamos justificando por las obras que nosotros hacemos. Y no es cierto, no es así. Es Cristo. Tenemos que tener un Cristo presente, un Cristo que nos fortalece, un Cristo que nos alimenta, un Cristo que nos guía, un Cristo que nos guarda, que nos protege y además que nos provee, que nos cuida. Ese tiene que ser nuestro pensamiento, porque si vamos a ir a las obras, pues por obra no nos vamos a salvar. Nosotros somos salvos porque hemos puesto nuestra confianza en ese Cristo, porque hemos confiado y tenemos fe en ese Cristo, al ver cuánto hizo por nosotros y todo lo que somos, pues somos comprados con esa sangre preciosa y nos alimentamos con esa comida preciosa. Quiero explicarte, esa es la comida, quiero explicarte cuál es la bebida, porque dice, mi comida, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿cuál es la sangre? O sea, la bebida. Bueno, cuando nosotros recordamos su sacrificio, cuando nosotros vemos que por su sangre Cristo nos limpió de nuestros pecados, entonces estamos tomando de esa sangre, que es la bebida del Señor, y que Él nos la da a nosotros. La bebida, la sangre de Cristo limpia, primeramente limpia de todo pecado, pero también la sangre de Cristo, nuestra bebida, pues nos limpia todas las venas espirituales, para que estemos vigorizados, para que nuestro espíritu esté fortalecido para la eternidad, para la inmortalidad, ¿sí? Por eso dice el Señor, mi carne es verdadera bebida y mi sangre, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, ¿sí? El alma de la persona que cree en Cristo descansa en ese sacrificio precioso que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces, cuando te introduces a la enseñanza de Cristo, tu alma se alimenta, tu espíritu se alimenta, ¿sí? Entonces, para que veamos, porque podemos comer, pero si no tomamos algo, pues nos morimos de sed. Y también podemos beber, pero si no comemos, nos morimos de hambre. Por eso se combina mi carne, verdadera comida, y mi sangre, verdadera bebida. Jesucristo es comida y es bebida. ¿Por qué? Porque, vayamos, es lo que necesitamos todos. El hombre en sí está vacío, ¿sí? El hombre no tiene nada. Hay un vacío en su corazón, en su alma. Entonces ese vacío lo puede llenar Cristo. Cristo, cuando nosotros necesitamos el perdón, Cristo lo tiene. Cuando nosotros necesitamos la vida eterna, Cristo la tiene. Y cuando nosotros necesitamos consuelo, cuando nosotros necesitamos felicidad, paz, todo lo tiene Cristo. Entonces necesitamos ver al Señor. Todo lo que el hombre necesita, lo tiene Cristo. Por eso es
importante que entendamos por qué Cristo es la comida y por qué Cristo es la bebida para todo ser humano que va a Él. Y dice, el que a mí viene no tendrá sed jamás. Que de veras, cuando vamos nosotros aquí en Colosense 1:19, dice la Escritura, por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud. En Cristo Jesús está toda la plenitud de la raza humana, tanto comida como bebida espiritual. Yo soy el pan de vida, dice Jesús, ¿sí? Y quiero decirles que en aquel entonces, cuando estemos en el tribunal de Cristo, unos estarán fortalecidos en el Señor, estarán fuertes, estarán con Él, pero otros se estarán quemando en la llama. ¿Por qué? Porque no fueron al Señor, porque no tuvieron tiempo, porque no quisieron confiar en ese Cristo, en ese Salvador, y se estarán quemando en las llamas. Quiero decirte, la Biblia explica cómo la gente se quemará por no ir a Cristo, por no ver al Señor. Volvemos en un momento. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Bien, unos estarán de fiesta con el Señor, llenos de vida eterna, llenos de Dios para vida eterna, dice la Escritura, pero otros estarán quemándose en las llamas porque desperdiciaron su vida en vanidades. Y quiero ponerte un caso, la Biblia lo registra en Lucas 16:24, para que veas qué triste cuando veamos que personas se están quemando en las llamas porque no se alimentaron de ese Cristo, porque prefirieron alimentarse de este alimento físico, temporal, material, y desperdiciaron la comida que a vida eterna permanece. Lucas 16:24, aquí está un caso del rico Epulón. Entonces, ese rico, él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Qué triste cuando hoy Dios está advirtiendo que todo ser humano, toda raza humana debe alimentarse de Cristo a través de la Escritura, a través de la oración, a través del pensamiento hacia Cristo, en vez de estar pensando en los negocios. Si eres hombre, quizás en las mujeres, o si eres mujer, quizás en los varones. Piensa en Cristo, piensa en ese sacrificio, cómo ese ser grandioso dejó su trono en el cielo y se vino a la tierra a vivir con nosotros y se hizo carpintero.
y ahí estuvo pendiente de tu necesidad, se hizo hombre y luego bajó y se hizo siervo de los hombres. Y así fue bajando hasta que murió en la cruz y dice que tuvo una muerte en la cruz, la más horrible de las muertes por nosotros. Y hoy quiere darte alimento a tu alma. Hoy quiere que pienses en Él porque Él pensó en nosotros. Por eso, este rico le decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Unos estarán de fiestas porque se alimentaron de ese alimento espiritual que se llama Cristo, y otros se estarán quemando en las llamas. Yo te quiero sugerir algo: no mates a tu alma, no la mates, dale alimento, y ese alimento se llama Cristo, porque Cristo es el pan de vida. Quiero darte unos tips para que tú te alimentes, para que, por ejemplo, cerrando tus ojos, aquí en el Salmo 103, versículo 1 al 5, ve cómo dice la Escritura, para que tú en tu interior, en tu pensamiento, así como este salmista decía: bendice alma mía a Jehová. O sea, estaba agradecido por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hace y por lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida. Bendice alma mía a Jehová. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ve qué importante, cómo le agradece a Dios porque lo sacó de ese pozo de desesperación y ahora le dio vida eterna. Ahora lo puso en tierra firme, en esa roca que se llama Cristo. Versículo 3 dice: Él es, o sea, Cristo mismo, Dios mismo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, es Cristo. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía a Jehová. ¿Cómo te puedes alimentar de Cristo? Dándole gracias por todo lo que Cristo ha hecho por ti. Gracias, Señor, por la enfermedad que me ha sanado. Gracias, Señor, porque hoy me diste de comer. Gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi casa. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y dice la Escritura: Dios es quien perdona todos tus pecados. ¿Cómo no vas a estar agradecido? Cristo murió por tus pecados y cuando vas a Cristo quedas limpio de pecado. ¿Cómo no vas a agradecer tanta misericordia de Dios? Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Tu alma tiene que agradecer. Tu alma sin Cristo está manchada, está en pecado, pero cuando viene Cristo a tu vida, tu alma queda limpia. Dice la Escritura: más blanca que la nieve. Eso es lo que hace Cristo en tu vida. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides de ninguno de sus beneficios. Quiero darte
otra forma de cómo alimentarte. Cuando tú cierras los ojos y ves el sacrificio del Señor, lo ves en la cruz, sangrando, ves su corona de espina rodeando su cabeza, ves cómo el soldado romano le daba con una caña para que se le hundieran más las espinas y sangrara por la frente, por toda su cabeza, hacia abajo, hacia el pecho, sus azotes, sus clavos, como Cristo estaba clavado en la cruz para que tus pecados fueran perdonados. ¿Cómo no vas a alimentarte al ver esa grande hazaña, ese gran sacrificio por ti? Ese es el alimento, con eso te alimentas tú. ¿Cómo no te vas a alimentar del Señor cuando ves en la Escritura cuán grandes cosas ha hecho Dios por cada uno de nosotros? Cuando tú empiezas a leer el Salmo 22, cuánto sufrió Cristo por ti, ¿cómo no le vas a dar gracia al Señor? Entonces, cuando tú te acercas a pensar en Cristo, cuando en vez de estar pensando en tus vicios, en tus deleites terrenales, carnales, elevas tu oración y ves cuán hermoso es Cristo, cuánto dio por ti, entonces te alimentas. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, dice, nunca tendrá sed, jamás. ¿Sí? Ese es el pan de vida. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes. Bien, pues que Dios te bendiga y medita lo que Dios hoy nos dice. Cristo es el pan de vida. Dice el Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Que Dios te bendiga. Digno, hermoso, santo, glorioso, digno, hermoso, santo, glorioso.
exáltalo. Alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, exáltalo. No te olvides de ninguno de sus preciosos beneficios. Iglesia Cristiana en San Marcos presenta al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Puede contactarnos en calle Galeana número 18, Colonia Centro, San Marcos Guerrero, o en el correo electrónico iglesiacristianaensanmarcos@hotmail.com. Que la paz del Señor quede con ustedes.